En las montañas de los Andes, entre el fragor de batallas que cambiaron para siempre el destino de un continente, un hombre cabalgó más de 100.000 kilómetros liberando naciones. Su nombre resuena aún hoy como sinónimo de libertad, revolución y sueños rotos: Simón Bolívar. Pero ¿quién fue realmente este hombre que muchos llamaron libertador y otros acusaron de tirano? ¿Qué lo impulsó a sacrificar su fortuna, su salud y finalmente su vida por una causa que parecía imposible? Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, entonces parte del Virreinato de Nueva Granada bajo el Imperio Español. Pertenecía a una de las familias más ricas y aristocráticas de Venezuela. Sus padres, Juan Vicente Bolívar y María de la Concepción Palacios, poseían haciendas, minas y esclavos. Parecía destinado a una vida de privilegios y comodidades. Sin embargo, el destino tenía otros planes. A los 2 años perdió a su padre y a los 9 quedó huérfano de madre. Esta orfandad temprana marcaría profundamente su carácter. Quedó bajo la tutela de su tío Carlos Palacios, pero fue en realidad su maestro, Simón Rodríguez, quien moldearía su pensamiento. Rodríguez era un pedagogo ilustrado, influenciado por Rousseau, que sembró en el joven Bolívar las ideas de libertad, igualdad y republicanismo que más tarde incendiarían un continente. A los 16 años viajó a España, donde se casó con María Teresa del Toro, una joven de la que estaba profundamente enamorado. Regresaron juntos a Venezuela, pero la felicidad duró poco. María Teresa murió de fiebre amarilla apenas 8 meses después de la boda. Devastado, Bolívar juró nunca volver a casarse y cumplió su promesa. Aquel dolor lo transformó. Regresó a Europa, donde en 1805, en el Monte Sacro de Roma, hizo un juramento solemne junto a su maestro Rodríguez. No descansaría hasta liberar a su patria del yugo español. Era una promesa audaz, casi delirante para un joven aristócrata de 22 años. Pero Bolívar la cumpliría con una tenacidad que asombraría al mundo. Cuando regresó a América en 1807, el continente hervía. Las invasiones napoleónicas a España habían debilitado el imperio, y las colonias veían una oportunidad. En 1810, Caracas se declaró independiente. Bolívar se unió de inmediato a la causa revolucionaria. Pero los primeros años fueron desastrosos. La primera República Venezolana cayó en 1812 tras un devastador terremoto que los realistas interpretaron como castigo divino, y tras la traición del general Miranda, quien entregó la plaza a los españoles. Bolívar, furioso, participó en la captura de Miranda antes de huir a Nueva Granada. Fue entonces cuando escribió el célebre Manifiesto de Cartagena, donde analizó las causas del fracaso republicano y llamó a la unión de las fuerzas independentistas. En 1813 lideró la campaña Admirable, una serie de batallas relámpago que lo llevaron desde Nueva Granada hasta Caracas en solo 90 días. Entró triunfante en la capital venezolana y fue proclamado libertador. Se estableció la Segunda República, pero el éxito fue efímero. José Tomás Boves, un español que lideró una feroz guerra de guerrillas con los llaneros, derrotó a Bolívar una y otra vez. Las atrocidades se multiplicaron por ambos bandos. Bolívar decretó la guerra a muerte, ordenando la ejecución de todo español que no apoyara activamente la independencia. Fue una medida brutal, nacida de la desesperación. En 1814, Bolívar tuvo que huir nuevamente, esta vez a Jamaica. Allí, refugiado y casi sin recursos, escribió la Carta de Jamaica, uno de los documentos políticos más importantes de la historia latinoamericana. En él analizó la situación de las colonias españolas, predijo el futuro de cada una y expresó su visión de una América unida. Pero las palabras no bastaban. Necesitaba un ejército. Viajó a Haití, donde el presidente Alexandre Pétion, el primer líder de una nación independiente de esclavos negros, le ofreció armas, dinero y soldados a cambio de una promesa: que Bolívar aboliría la esclavitud en los territorios que liberara. Bolívar aceptó, y aunque cumpliría su palabra de manera gradual y no siempre consistente, fue uno de los pocos líderes de su época en dar ese paso. Entre 1816 y 1819, Bolívar reorganizó sus fuerzas. Estableció su base en Angostura, en el río Orinoco, donde convocó un congreso y presentó un proyecto de constitución. Pero su mayor hazaña estaba por venir. En 1819 concibió un plan audaz: cruzar los Andes para atacar Nueva Granada por el flanco que los españoles consideraban inexpugnable. Con un ejército de apenas 2.500 hombres, muchos de ellos llaneros descalzos, y una legión británica de veteranos de las guerras napoleónicas, emprendió la marcha. Cruzaron páramos helados a más de 4.000 metros de altura, donde cientos murieron de frío. Los caballos perecieron, las provisiones se agotaron. Parecía una locura, pero el 7 de agosto de 1819, en la batalla de Boyacá,
Bolívar derrotó al ejército realista y liberó Nueva Granada. Bogotá cayó sin resistencia. Fue un golpe maestro de estrategia militar que dejó atónitos a sus enemigos. En diciembre de 1819, el Congreso de Angostura proclamó la creación de la Gran Colombia, una república que unía Venezuela, Nueva Granada y eventualmente Quito, lo que hoy conocemos como Ecuador. Bolívar fue elegido presidente. Su sueño de una América unida comenzaba a tomar forma. Pero la guerra aún no terminaba. En 1821, en la batalla de Carabobo, aseguró definitivamente la independencia de Venezuela. En 1822, su lugarteniente Antonio José de Sucre liberó Ecuador tras la victoria en Pichincha. Bolívar entró triunfante en Quito, donde conoció a Manuela Sáenz, una mujer extraordinaria que se convertiría en su compañera y confidente, la mujer que él llamaría libertadora del libertador, después de que ella salvara su vida de un intento de asesinato años más tarde. Pero el mayor desafío aún esperaba. Perú, el bastión del poder español en Sudamérica. En 1824, en las Pampas de Junín, Bolívar obtuvo una victoria crucial. Meses después, Sucre selló la independencia de Sudamérica con la victoria de Ayacucho, la batalla que puso fin al dominio español en el continente. En honor a Bolívar se creó una nueva nación, Bolivia, el único país que lleva el nombre de su libertador. Bolívar redactó personalmente su constitución, incluyendo la figura de un presidente vitalicio, lo que muchos interpretaron como una inclinación hacia la dictadura. Y aquí comienza el declive. Porque Bolívar, el libertador, se convirtió cada vez más en un gobernante autoritario. La Gran Colombia, su gran sueño, comenzó a desintegrarse. Las rivalidades regionales, las diferencias económicas y las ambiciones personales de los caudillos locales erosionaron la unión. Venezuela y Ecuador se separaron. Bolívar intentó mantener la unidad por la fuerza, asumiendo poderes dictatoriales en repetidas ocasiones. Sus antiguos aliados se volvieron en su contra. Francisco de Paula Santander, su vicepresidente, conspiró contra él. En 1828, un grupo de conjurados intentó asesinarlo en Bogotá. Solo la intervención de Manuela Sáenz, quien lo ayudó a escapar por una ventana, le salvó la vida. Enfermo de tuberculosis, políticamente aislado y emocionalmente destrozado, Bolívar renunció a la presidencia en 1830. Escribió: «He arado en el mar». Su desilusión era absoluta. Intentó exiliarse en Europa, pero nunca llegó. El 17 de diciembre de 1830, a los 47 años, murió en la quinta de San Pedro Alejandrino, cerca de Santa Marta, en Colombia. Murió pobre, enfermo y amargado, habiendo visto cómo su sueño de una América unida se desmoronaba. En su lecho de muerte, según cuentan, pronunció estas palabras: «La América es ingobernable. Los que han servido a la revolución han arado en el mar. El legado de Simón Bolívar es tan complejo como su vida. Para unos es el libertador por excelencia, el héroe que sacrificó todo por la independencia de 5 naciones: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Sus campañas militares figuran entre las más brillantes de la historia. Su visión política, aunque frustrada, anticipó muchos de los desafíos que enfrentaría Latinoamérica. Para otros, especialmente entre los historiadores revisionistas, Bolívar fue un caudillo autoritario, un aristócrata que nunca abandonó realmente sus privilegios de clase, que abolió la esclavitud con reticencia y que en sus últimos años gobernó como un dictador. Pero quizás el verdadero legado de Bolívar no esté en las naciones que liberó, que se fragmentaron casi inmediatamente, sino en el ideal que representó: la posibilidad de que los pueblos de América Latina forjaran su propio destino libres del colonialismo europeo. En su momento esa idea parecía imposible. Él la hizo realidad, aunque no de la manera que soñó, y en eso reside su grandeza y su tragedia. Como él mismo escribió alguna vez: «Un ser sin estudio es un ser incompleto». Bolívar estudió, luchó, soñó y fracasó. Pero en ese fracaso cambió para siempre el curso de la historia de un continente. Su vida nos recuerda que los héroes son humanos, con virtudes y defectos, y que los grandes ideales, aunque no se cumplan completamente, valen la pena ser perseguidos. El libertador murió, pero la semilla de libertad que plantó sigue germinando, para bien o para mal, en cada rincón de América Latina.